Bueno, Michelle Bachelet y Lawrence Goldborn siguen siendo los candidatos mejor evaluados de la oposición y el oficialismo para enfrentarse en la próxima carrera presidencial, según la encuesta realizada por el Centro de Encuestas La Tercera. Sin embargo, en la medición aparece por primera vez el economista Franco Parisi, quien obtendría el 5% de las preferencias de la intención de voto, superando a otros postulantes como Andrés Velasco, por ejemplo, o el propio Claudio Orrego. Y está en los estudios de CNN Chile con Franco Parisi, nosotros, para conversar sobre estas cosas, por supuesto, la candidatura presidencial, la economía y las cifras que hemos conocido en el día de hoy. ¿Cómo está, Franco? Gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar conversando con ustedes. Bueno, antes que empezáramos la entrevista, me decía Franco que venía feliz todavía con la cara llena de risa después de conocer los resultados de la encuesta. ¿Te sorprendió un 5% en intención de voto? Me sorprendió que me hayan puesto en la encuesta. De hecho, en muchas encuestas que se hacen online, ya sea en Twitter o Facebook, y algunos connotados cientistas políticos no me incluyen. Lo interesante es que gente que yo no conozco, que no está pagada por mí, ni nunca va a estar pagada por mí, le manda preguntas. ¿Por qué no incluiste a Franco? ¿Qué pasa? ¿Por qué no incluye a Franco? Una sola encuesta que me incluyó, que es en www.granvalparaíso.cl, con más de 8.000 votos, tenemos aproximadamente 3.500 votos. Además, un periodista muy connotado, Matías del Río, hizo una encuesta a través de Twitter, hasta 1.000 votos, yo saqué como 400 y no comentó la encuesta, entonces ya venía un comportamiento, entre paréntesis, de omitir nuestra opción y por eso estoy tan agradecido de La Tercera, que nos consideró en la encuesta y un resultado del 5%, estamos contentos. Pero me imagino que un economista como tú, con experiencia y también destacado en el país, en tu área, conociendo los números, las encuestas, la manera de fabricarlas, la manera de hacerlas, la manera de captar la atención ciudadana en ese sentido, manejando los números, ¿no? Porque así se miden también los mayores indicadores económicos. Sí. ¿Ya tenías claro que esto podía conseguirse? Sí, claro. ¿Ah? De hecho, ¿Pero tanto así, un 5%? De hecho, era un 8% el que teníamos nosotros en nuestra encuesta hace 2 semanas y la de esta semana ya supera los 2 dígitos, cosa que nos alegra mucho, especialmente en aquellas ciudades donde nosotros hemos ido a participar. Recuerda que esta elección es muy diferente a todas las históricas. A partir del año 90, tanto la Alianza como la Concertación mapearon completamente los votantes y su forma de votar. Tenemos 5 millones de votantes más una gran cantidad de desencantados con la política. En particular, nuestro potencial votante son personas sobre 18 años hasta 45 años que no están inscritos y que están llegando con nuestro discurso directo en que no importa las personas. Solamente te voy a acotar que ese desencanto también se grafica en la encuesta de Marca del día de hoy, donde el apoyo es bajísimo tanto para la Concertación como para el oficialismo. ¿Y te lo explico por qué? A ver. Lo que está ocurriendo es que al igual que la colisión que hubo en los pollos, en la farmacia, también se dan las políticas. Cuando nos hablan de binominal, es un monopolio. El problema está que nosotros estamos viendo que el problema que tiene la Alianza y la Concertación es que los presidentes de los partidos, que son casi accionistas mayoritarios, tienen que bajar del Olimpo con una corona de laureles a decir quién es su candidato. Y eso la gente no quiere. Mira, la gente va a penalizar eso, porque el poder de la gente ahora se está escuchando, está más informada, hay mejores medios, tenemos más llegada a más sectores. Y eso se va a notar en esta elección y, por supuesto, en este 5%. A ver, a propósito de la colusión a la que tú aludes en política, sí, ¿cierto? O sea, lo que tú señalas es que prácticamente los partidos de la Concertación con los de la Alianza se ponen de acuerdo en cierta política y se administra de esa forma el modelo a seguir en el país. Eso es lo que señalas, ¿no? Es así. De hecho, el aumento que hicieron los senadores, los 2 millones de pesos mensuales, les da lo mismo a la gente. ¿Sabes por qué? Porque el 80% de esos senadores van a salir reelectos. La única elección democrática, competitiva e informada que existe en Chile es la presidencial. Y por eso nosotros estamos en esta carrera. Nosotros creemos, si logramos continuar marcando y subiendo puntos, otros van a decir, bueno, yo quiero ir como independiente a senador, a diputado, para romper este monopolio de los partidos políticos. Ahora, pero precisamente en ese punto, a propósito de la negociación de votos, ¿cierto?, sí, entre los partidos políticos, lo que uno siempre sospecha de los candidatos que no tienen una maquinaria política atrás de ellos, es que al obtener una buena votación, una buena intención de voto, en este caso, es posible negociarlo de alguna forma con alguno de los candidatos que tengan mejores perspectivas. Eso es lo interesante de parte nuestra. Nosotros no queremos deberle un favor político a ningún partido ni a ningún grupo económico. ¿Sabes por qué? Porque lo cobran. Lo interesante es que si cobra un favor político o un favor económico, el que lo paga no es el candidato electo, sino lo paga la gente. Por eso tenemos
situaciones como que todavía no se baja la tasa máxima convencional. Tú me conoces hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que estoy peleando por eso? Lo presentó el candidato ministro Longueira. ¿Qué hizo el Congreso? Tiró 6 proyectos distintos, para que al final, como van a haber 7 proyectos en discusión, no se aprueba y las personas siguen pagando un 54% de tasa de interés. Mira. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque veo muchos economistas, está Velasco, estás tú, y generalmente la percepción de la ciudadanía hacia los economistas es no muy positiva, en general, ¿cierto? Más allá de que se valoró a los que fueron ministros de Hacienda durante el gobierno de Bachelet porque mantuvieron el equilibrio fiscal, principalmente. Pero no es muy positiva en general, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? ¿Por qué entonces un economista se distingue de otro, como Andrés Velasco, que es criticado incluso por quienes fueron gobierno con él hoy en la concertación? Por algo muy sencillo, nosotros siempre hemos hablado con la verdad. Siempre hemos hablado con la verdad. A las personas nosotros le dijimos, la economía viene bien. Ahora vemos al ministro diciendo que puede haber sobrecalentamiento. Hace 2 meses estaba diciendo que venía una crisis. Nosotros en septiembre, en un programa que yo respeto mucho, Tolerancia Cero, me tacharon de ser sobreoptimista cuando yo decía que venía muy bien la economía. La ministra Matei en enero estaba con un comité de crisis para el empleo en Chile. Nosotros le hemos hablado con la verdad a las personas y más eso, la hemos empoderado con conocimiento. Mira, cuando nosotros fuimos a hablar con la mesa Naisen... ¿Y eso no es populismo? Eso no es populismo. ¿Cómo lo diferencia usted de populismo? Es empoderar a la gente, decirle, mire, esto es lo que está ocurriendo en la banca. ¿Darle las armas? ¿Perdón? ¿Darle las armas como para que comprenda efectivamente? Pero lógico, mira, no hay cosa más linda. Yo soy académico y yo amo el conocimiento. El conocimiento te permite saber dónde estás, pero no dónde vas a terminar. Yo creo que si Chile está más informado, mejor informado, puede tomar mejores decisiones y puede ser dueño de su futuro. ¿Qué ocurrió acá? Durante el último trimestre del año pasado, el presidente y el ministro de Hacienda asustó a la gente. Y eso es muy malo. Cuando tú asustas a la gente, siendo la autoridad que eres, no pides aumento de sueldo, no te cambias de trabajo, no comenzas tu emprendimiento. Eso es muy malo. Pero considerando la situación internacional, ¿no era necesario enviar una señal? Pero espérate, yo también analicé el contexto internacional, pero también nos dimos cuenta de que China era imparable, que el problema de China no era el crecimiento, sino la inflación. De hecho, y te lo digo, yo estuve en un almuerzo con el presidente Piñera en septiembre, donde todos los economistas, amigos del presidente, le decían que venía una crisis. Yo le dije, señor presidente, por favor, no le haga caso, están equivocados, le muestro mis modelos. Mira, en todo caso, bajo ese supuesto, no hay una intencionalidad por parte del gobierno en decir, ojo, tenga cuidado porque los números pueden venir mal a futuro. Sino que solamente hay una... Yo creo... ¿Fueron mal asesorados? Pero que hace tiempo vienen mal asesorados. Hablemos del salario mínimo. El salario mínimo, ¿cómo se gesta en Chile? Baja el ministro de Hacienda del Olimpo y va a negociar, a presentar el salario mínimo al Congreso. ¿Y cómo basa su estimación? Lo basa su estimación en la proyección de la inflación más el aumento de la productividad. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, mira, veamos cómo le ha ido a los ministros de Hacienda, que son todos muy buenos, incluyendo un contendor mío, Andrés Velasco, con cuánto ha crecido la economía. ¿Sabes cuánto debería ser el salario mínimo en estos momentos? 245.300 pesos. ¿Cómo lo hicimos? Tomamos desde el año 2000 y lo reajustamos en cuánto ha crecido la economía. Mucho más digno. Eso es dignificar el salario mínimo. ¿Y eso no es un obstáculo para el crecimiento? Para nada. Porque generalmente se aduce a eso. Claro, se dice eso. ¿Sabes por qué? Porque no han hecho la tarea. La tarea es, tú tienes que tener un Chile que alcance para todos. Tú no sacas nada con tener un salario mínimo mal calculado. ¿Sabes por qué? Porque el trabajador va a trabajar disconforme, no se va a capacitar, no va a tener esperanza, no va a surgir. Mira, va a andar amargado. Mire, a propósito... Disculpa, sí, hagamos un Chile más digno, que el salario mínimo sea con un polinomio. Tomemos la reflexión sobre el caso La Polar. Mira, el caso La Polar, como gran colorario del caso La Polar, fue el CERNAC financiero. Discúlpame, el CERNAC financiero es una gran ventanilla de reclamo. Yo se lo dije al señor Perigonio, que ha hecho muy buen trabajo. Si tú tienes un problema financiero, lo único que puede hacer el CERNAC financiero es decir, ¡oh, qué grave! ¿Quién debe haber tomado las cartas en el asunto? La superintendencia de bancos. El problema está, ¿dónde está el ex superintendente de banco? Trabajando en un banco. ¿Por qué?
porque está mal estructurado. Lo que tenemos que tener son superintendencias completamente independientes, que duren 10 años para que hagan la gestión que corresponde. A propósito del caso de la Polar y el sueldo mínimo, usted todavía no entra tan de lleno en la arena política, da la impresión que en la concertación ni en la alianza lo ven todavía como un candidato con algún tipo de posibilidades, porque no ha recibido ataques tan directos. Pero dentro de lo que leí en el día de hoy, cuando estaba revisando parte de su historia desde el momento en que decide asumir una candidatura presidencial, un colega suyo, un economista, José Ramón Valente, lo calificó como aquellos que están fomentando el odio de clase, cuando usted se refirió a que en Chile no se juzgaban los delitos de cuello y corbata. Me dolió mucho, yo creo que José Ramón Valente, o José Valente, me debe la disculpa. Creo que empoderar a la gente y decir las cosas como son, no es propiciar la lucha de clase. Yo creo en la educación, yo creo en el conocimiento. Si él dice que decir que en el caso de la Polar lo más probable es que no ocurra nada, es propiciar la lucha de clase, yo creo que está equivocado. Yo creo que está equivocado. Y ¿sabes qué? Hay que tomar lecciones sobre el caso de la Polar, que no se han tomado. Si estas personas van a la cárcel, van a salir libres. Pero nada te asegura que ocurra de nuevo el caso de la Polar. Si hacemos lo que nosotros proponemos, superintendencia independiente, donde el superintendente dure 10 años, toda la superintendencia, que el director de impuestos internos dure 10 años, no como el ex director de impuestos internos que está trabajando en una empresa auditora. Perdóname, ¿cómo un tipo decente, bueno, va a poder estar monitoreando una industria sabiendo que en cualquier momento el presidente de turno lo echa y tiene que buscar pega? ¿Dónde? A la industria que estaba monitoreando. Una autoridad como el CERVEL, la que propone usted en el fondo, a manera política, pero para sí, el área económica. A propósito de negociaciones políticas, porque seguramente es donde usted va a tener que entrar a partir de ahora. ¿Qué pasó con Marco Enrique Dominami? Porque se leyó hace mucho tiempo que usted se había reunido con él, que habían quedado de acuerdo en hacer una especie de primaria, vía internet, una votación electrónica. Fue abierta, democrática. Mira, en Chile seguimos con una democracia antigua. Fue desmentido. ¿Fue verdad? Yo no tengo por qué mentir. Fue una cena que tuvimos en un restaurante cerca de mi casa, en la dehesa. Te puedo decir hasta que comimos. Yo se lo planteé 2 veces. 2 veces me dijo que sí y después lo desmiente. Quizás yo estoy equivocado, pero para mí un sí es un sí. Me han dicho mucho que al parecer en la política un sí no es un sí. Bueno, señores, cambiemos la política. A mí desde niño me enseñaron bien claro que un sí es un sí, y eso es lo que yo le enseño a mis hijos. Y quizás eso es lo que estamos acostumbrados mal. Mira, lo que más me ha dolido de esta aventura es que grandes próceres políticos con los que yo he hablado, de todos los sectores, me han dicho, mira, cuidado que la política es sucia, cuidado que la política, unos epítetos bastante fuertes. Yo creo que Chile no se merece una política sucia. Y en el abanico político, para ir terminando, porque se nos fue el tiempo, ¿dónde se ubica usted? Yo soy un candidato que va de norte a sur. Y te lo explico por qué. Pero hay ideas que son incompatibles, por ejemplo, entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Ese es un problema de ellos. Etcétera. Mira, deja explicarte. Siempre en Chile nos han dividido. Y aquí es donde me duele. Los romanos decían dividir para gobernar. Aquí te quieren clasificar de izquierda o de derecha. ¿Para qué? Porque así si te dividen y tú te asignas a uno de los lados, aumenta su poder monopólico. Señores, Chile no tiene por qué estar dividiéndolo a cada rato, porque cuando te dividen, aumenta su poder monopólico. Lo primero que pidió el ministro de Energía saliente, cuando nosotros llegamos a Aysén a la mesa, fue, adivina qué, dividirla. ¿Qué dijimos nosotros? Por favor, por ningún motivo, dividan la mesa. A Chile y a los chilenos siempre nos han dividido. Yo no voy a entrar en ese juego, yo me ubico de norte a sur. Franco Parisi, candidato presidencial, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y nos despedimos ya en esta media hora de noticias, regresamos pronto con más en Primera Edición.